Buenas tardes a todos y a todas por acompañarnos hoy aquí. Yo soy Ángel Fraga, parte del equipo de IGATA, y hoy tenemos aquí con nosotros a Santi y a Julián. Bueno, como indica un poco el título del evento, el tema de hoy es tratar si es posible ser felices en el trabajo, desarrollarnos y ser felices en nuestro ámbito profesional. Desde IGATA, uno de nuestros principales objetivos es conectar al talento gallego, que hay tanto en Galicia como por todo el mundo, y creo que hoy es un buen ejemplo de cómo son estas conexiones. Tenemos a Santi desde México y a Julián desde Brasil, ¿no? Entonces es un ejemplo de esto de cómo dos personas, talento gallego que están desarrollándose en el ámbito internacional, pues conectan con nosotros un poco para devolver a Terriña un poco de ese valor que le aportó en su momento, ¿no? Os voy a presentar un poco para que conozcáis el background de ambos, para poner un poco en contexto y luego ya les damos paso. Santi Vázquez es doctor en Economía por la Universidad de Santiago, sociólogo y economista licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid y además es PDD por el IES de la Universidad de Navarra. Lleva más de 25 años con experiencia a sus espaldas en el ámbito del liderazgo y la gestión de personas, tanto en España, República Dominicana, Filipinas y, como comentamos, ahora mismo en México. Y es autor de La felicidad en el trabajo y en la vida, además del libro de coaching emergente, Psicología positiva para un nuevo liderazgo, que venimos a presentar hoy. Actualmente desarrolla su actividad como director del Centro de Liderazgo Emergente en el Tecnológico de Monterrey y también es socio de MVS Talent Solutions. Por la otra parte, Julián Lorenzo es graduado en Administración de Empresas por la Universidad de Vigo y MBA por IESID, donde fue el primero de su promoción. Cuenta con experiencia en desarrollo de liderazgo y la creación de mejores espacios de trabajo, tanto en Europa como en América. Ha sido Head of HR en LATAM, en empresas de Silicon Valley, y actualmente trabaja como People Business Partner Leader LATAM en Mercado Libre, la empresa más valiosa de América Latina y una de las 10 empresas mejor valoradas para trabajar según Great Place to Work. Muy en línea con el tema que vamos a hablar hoy, ¿no? La felicidad en el trabajo. Pues Santi y Julián, os doy paso y podéis empezar con vuestra presentación. Santi, no te escuchamos. Estás muteado. Ahora. Compartir con sonido. Bueno, pues estaba diciendo, se me oye ahora, ¿no? Perfecto. Que muchas gracias Ángel por la invitación para hablar de una visión de desarrollo de talento desde un ángulo positivo, que no siempre es el habitual, desde luego no ha sido el más frecuente durante toda la era industrial, ¿no? Y yo creo que la pregunta, decía, tiene mucha enjundia. De hecho, las preguntas crean la realidad, dice Tal Ben-Shahar, uno de los grandes del mundo de la psicología positiva. Dependiendo de la pregunta, pues se generan emociones diferentes. La pregunta podría haber sido, ¿verdad que no trabajaríamos si no fuese absolutamente necesario, por ejemplo? Entonces, lo cierto es que contestar a la pregunta requiere varias reflexiones. Una es que podemos aprender a ser un poco más felices, pero nunca vamos a aprender a ser felices. Porque eso no es como aprender a hablar un idioma o aprender a conducir un coche, a andar en bicicleta. Aprendí, ya sé, y ya no me olvido. Hasta el Dalai Lama, ¿no? que seguramente es reconocido por ser una persona con alto nivel de autogestión emocional, dice que tiene que hacer verdaderos esfuerzos a veces para no tener rencor hacia los chinos que les han expulsado de su territorio. Pero bueno, ¿podemos aprender a ser un poco más felices? Yo creo que sí. Ahora bien, lo primero que tenemos que pensar es que tenemos grabado a fuego y hemos aprendido a lo largo de la historia de la humanidad que el trabajo es una maldición. ¿A qué me refiero? Pues etimológicamente, y el lenguaje no es inocente, trabajo viene de tripalium, tripaliare, arma de 3 palos con la que se gestionaba a los esclavos en la Edad Media.
Negocio es la contracción de negación del ocio, es decir, lo contrario al ocio. Y Adán y Eva estaban tan ricamente en el paraíso, fueron expulsados del paraíso y castigados con ganarse el pan con el sudor de su frente, o sea, trabajar. Y ahora resulta que viene Martin Seligman, Julián y yo y otros, y resulta que decimos, no, o sea, es difícil que vayas a ser feliz en la vida si no lo eres en el trabajo, que es un espacio, un ámbito que ocupa tanto espacio, ¿no? Los seres humanos no somos no somos compartimentos estancos, sino que somos vasos comunicantes, y lo que nos repercute en el trabajo, la ausencia de trabajo, las dificultades en el trabajo, lo traemos a la familia, las relaciones sentimentales, padres, hijos, etcétera, etcétera, y viceversa. Por lo tanto, yo creo que si hablamos de este tema es básicamente porque a mucha gente le va a costar creerlo. Y lo cierto es que Maslow, también uno de los grandes precursores, no de la psicología positiva, porque él fue anterior, pero de los estudiosos de entender el comportamiento humano y sobre todo la motivación, nos decía que no hay nada mejor en la vida que alguien que te pague por hacer aquello que te gusta, ¿no? Pues ya nos vamos acercando a cómo puedes ser feliz. Podrás ser feliz en la medida en que puedas estar haciendo actividades que tienen significado para ti, que se alinean con tus fortalezas, que te divierten, que te generan placer, diversión. Vas a ser feliz en la medida en que admires o respetes a tu líder y él lo haga contigo. Vas a ser feliz pues, si tienes unas relaciones positivas con tus compañeros, etcétera, etcétera. Y precisamente por la ausencia de felicidad y por la importancia de reinventar a las organizaciones, pues hay que estudiar lo que funciona en el comportamiento humano. Y es lo que traemos para dar respuesta a la pregunta si puedes aprender a ser feliz con nuestro pues, libro sobre coaching emergente. Es decir, ¿es difícil ser feliz? Claro que lo es. De hecho, vamos a ver cómo en este momento, en el mejor momento de la historia de la humanidad en cuanto a términos de confort, pues el 30% de la población sufre enfermedades como la ansiedad o la depresión. Por lo tanto, lo que sucede es que tenemos que aprender a ser felices en el sentido de buscar la felicidad, no donde no la podemos encontrar, sino donde posiblemente tengamos alguna opción. Y ahí la psicología positiva se define como la ciencia que estudia el comportamiento óptimo de las personas. Y por eso nuestro enfoque es desde la herramienta del coaching, no solamente para coaches, sino también para líderes, o sea, personas que lideran equipos, y también para los profesionales de la gestión del talento, ver qué tipo de herramientas la psicología positiva pone a nuestra disposición para el enfoque del liderazgo, que como os estaréis dando cuenta, deja atrás la visión de liderazgo versus seguidores y pasa por un liderazgo que empieza en liderarse a uno mismo, en autoliderarse. Bien, efectivamente los gallegos parece que estamos cómodos en la diáspora. Argentina, Brasil, Oaxaca, Huatulco, México. También vi a Miguel Bertojo, supongo que estará desde Zaragoza, que también tiene su interés y su encanto, ¿no? Bueno, pues yo creo que aquí de lo que se trata es de hacer nuevos planteamientos. Y de hecho, los hagamos o no, la realidad es que está cambiando, nos guste o no nos guste. Hay una nueva realidad, una realidad emergente. Nosotros nos llamamos Centro de Liderazgo Emergente porque consideramos que tenemos que acompañar con un término a la palabra liderazgo para poder darle el sentido de que tiene que ser un liderazgo diferente. Y la palabra emergente tiene dos acepciones. La primera, el diccionario lo que dice es que emergente es que brota, que sale a la superficie. Y brotan, pues, y la pandemia acelera nuevas cosas que brotan, nuevos cambios y necesidades y demandas de flexibilidad, sin pedirnos autorización o preguntarnos si nos parece bien o mal. La segunda acepción es que emergente es urgente y es una emergencia en estos momentos si queremos reinventarnos como individuos y dotarnos de cierta sostenibilidad en nuestras organizaciones. Necesitamos emerger y convertirnos desde el intraemprendimiento en organizaciones que se reinventan. El concepto de Echeverría nace y la verdad es que recuerdo perfectamente cuando leí su libro. Echeverría es considerado el padre del coaching ontológico y escribió La empresa emergente. Y es un libro muy sencillo, pero básicamente lo que dice es que en la era industrial los líderes pues, utilizaban el control y el miedo en estructuras muy jerarquizadas y de alguna forma con ese miedo y con esa capacidad coercitiva sobre lo que tú puedas hacer, pues gestionaban a las personas. En esa era, la preponderancia del trabajo manual, pues lo hacía quizás posible. Él lo que dice es que hoy las empresas que están tomando el relevo en el liderazgo de la economía
Son empresas emergentes que hacen las cosas de forma distinta. Y en esas empresas, los líderes no son capataces que utilizan el miedo para gestionar a las personas, sino que tienen como principal función desarrollar a otros y lo hacen generando confianza y convirtiéndose en líderes coaches. Por eso, para nosotros, la herramienta, si tú quieres ser feliz en el trabajo y dices, oye, es que a veces esto va a tal velocidad, tengo tanto miedo, no sé qué está pasando, no me resulta fácil tener confianza en el futuro. Entonces, tengo que tener espacios y momentos que el coaching puede proporcionar, insisto, no necesariamente a través de un proceso de coaching reglado, sino también a través de estas 4 fases que vamos a compartir y que comentamos, para poder darnos cuenta de que somos nosotros los responsables, que tomamos decisiones acerca de nuestro pensamiento en relación a las circunstancias que vivimos. Bueno, hay una revolución. Antes de entrar, Ángel comentaba un tema que a mí me parece muy importante, ¿no? Y es cómo en el ámbito del tal, le preguntábamos si le gustaba el libro, nos dijo que sí, gracias, menos mal, pero dijo, sobre todo lo que me gusta es que tenéis datos. Bueno, pues es que el mundo es una revolución. Si tú utilizas algoritmos e inteligencia artificial para colocar mejor tu producto en Google o en no sé dónde, ¿cómo es posible que no lo hagamos para gestionar mejor, entender mejor a las personas para gestionarlo? Pues ya aparece todo el mundo del People Analytics, el Leadership Analytics, y concretamente la utilización de los datos para tomar decisiones en relación a cómo desarrollar a los líderes, por ejemplo, en Google, arroja la imagen que te compartimos, ¿no? ¿Qué contestan los trabajadores de Google cuando le preguntas qué cualidades debe tener un manager en Google? Y la primera respuesta es, tiene que ser un buen coach. O sea, no es tanto que tenga respuestas para todos y que sea infalible, sino que tiene que ser capaz de desarrollar. Yo no soy del Barça, pero claro, no es lo mismo Guardiola, que asumía toda la presión cuando la gente se metía, por ejemplo, con Messi, a Maradona, que cuando tenía problemas Maradona le echaba toda la presión a Messi, ¿no? Entonces, ese coach, pues no era el más adecuado y el pobre Messi, bueno, pobre por decir algo, en el Mundial de Sudáfrica, pues resulta que no fue capaz de marcar ni un solo gol, cuando era el mejor jugador del mundo en ese preciso momento. ¿Cuál es la diferencia de ese talento? Pues en mi opinión, entre otras cosas, pero sobre todo en un coach que sabía sacar lo mejor del potencial de la persona. Tercer punto dentro de las características de Google Manager, pues básicamente que crea entornos de equipo inclusivos y muestra preocupación por el éxito y el bienestar. Pues, señoras y señores, con esto yo creo que ya quedaría todo dicho, en mi opinión o en nuestra opinión. El líder hoy tiene que preocuparse del bienestar de las personas como una herramienta estratégica de negocio. ¿Y en qué nos basamos? ¿O por qué? ¿O para qué? ¿Cuáles son los resultados? Pues básicamente las empresas que, insisto, toman el relevo en el liderazgo de la economía, como Mercado Libre, que no existía hace 20 años y hoy es la empresa que más vale de toda la historia en Latinoamérica y que tiene un valor equivalente al 15% aproximadamente del Producto Interior Bruto argentino, hacen las cosas diferentes. Bien, con esto lo que pensamos es que además de buscar océanos azules, reinventar el liderazgo y reinventar el management, lo que tenemos que ser conscientes es de que, como decía, buscamos la felicidad donde no la podemos encontrar. Ansiamos lo que no tenemos. Tenemos mucho miedo a perder lo que tenemos y nos olvidamos de disfrutar, saborear y agradecer lo mucho que la vida nos da. Y ante esto, resulta que no necesitamos ningún enemigo para dejar de ser felices, sino que somos nosotros mismos los que nos saboteamos en nuestra mentalidad. De hecho, ¿cuánto daríamos? ¿Qué daríamos para poder estar como estábamos en enero de 2020 o en diciembre o en septiembre de 2019? Ah, pero es que estuvimos ahí. Y sin embargo, las tasas de ansiedad y depresión eran las mismas. Entonces, no es exactamente la circunstancia la que marca cómo estoy yo de bienestar o de feliz, sino es cómo gestiono yo mi propio pensamiento. Los ansiolíticos son consumidos por el 30% en Reino Unido, por ejemplo, de tal forma que nos hemos acostumbrado a levantarnos y tomarnos un ansiolítico para poder funcionar, y después cuando nos dormimos resulta que tenemos que tomarnos un somnífero para poder conciliar el sueño. Muy bien,
Decía que la psicología positiva nace para estudiar lo que funciona el comportamiento humano. Y para mí esto es extraordinario. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial, la psicología se ha enfocado fundamentalmente, como debe ser, en lo que no funciona del comportamiento humano. ¿Para qué? Para ayudar a las personas que tienen alguna enfermedad mental o psicopatología a superarla. Pero de repente unos colegas que habían estudiado, Seligman y otros, aquí muy cerquita, bueno, está del otro lado, en Quintana Roo, en Akumal concretamente, pues se pasan las Navidades de 1997, le dice a Csikszentmihalyi, a Fowler y a sus familias, vamos a pasar la Navidad y vamos a inventar la psicología positiva para llamar la atención de que hay que funcionar el comportamiento humano. Pongo un ejemplo muy sencillo. Si yo estoy en depresión y con una serie de intervenciones y medicación llego a un estado neutro, si sigo el mismo tratamiento no llego a la plenitud. Para desde el estado neutro llegar a la plenitud tengo que hacer cosas diferentes. Y esas cosas diferentes, esas intervenciones, son las que precisamente estudia la psicología positiva. Tuvimos la suerte de contar con una serie de personas dentro del mundo de la psicología positiva. Recogemos en esta presentación el testimonio de algunos de ellos por su interés sobre lo que dice, ¿no? El profesor como alumnos en la historia de la Universidad de Harvard, cuando leímos el libro y le pedimos que hiciese un testimonio, una pequeña frase, lo que dijo es que es un acierto unir psicología positiva y coaching. Y realmente lo cierto es que no hay mucha literatura o investigaciones en este ámbito. Que las organizaciones y las empresas se tienen que convertir en una fuerza para el bien. Y a mí esto me resulta también de una enorme importancia. Lo estamos viendo durante todo el año 2020, como muchas organizaciones, como Inditex, decidieron no aplicar el ERTE, se convirtieron en un brazo logístico que ayudó a quien se dejaba, porque a quien no se deja ayudar, a poder gestionar mejor la búsqueda de mascarillas, PCRs después, etcétera, etcétera. Y lo cierto es que las empresas hoy, las que encuentran significado y propósito en lo que hacen, no se alejan de los resultados, sino más bien todo lo contrario. Pues bien, el concepto de empresa emergente de Echeverría, desarrollamos un modelo de liderazgo emergente, liderazgo aplicando la psicología positiva, que paso a comentar antes de darle la palabra a Shuli, y también de coaching emergente. Básicamente, los tres ámbitos, poniendo a la persona en el siglo XX, decía que las personas eran la parte del tiempo, que mi objetivo era dar dinero, que lo voy a regalar lo justo. Lo que pasa es que ahora nos damos cuenta de que generar bienestar es una estrategia extraordinaria en muchos ámbitos, para atraer talento, para poder desarrollarlo, para poder generar compromiso, un compromiso que no consiste en aprenderse de memoria el himno de la empresa, sino en hacer un esfuerzo que llaman en Estados Unidos la milla extra, ¿no? Un adicional, que es lo que en estos momentos demandan. A mí me preguntan muchas veces, oye, ¿puedes dar una conferencia de cómo liderar a distancia? Y yo, pues no, normalmente no se lo digo, ¿no? Pero pues depende, o sea, liderar a distancia es exactamente igual, si de técnicas para cómo seguir vigilando a la gente, aunque no los pueda tener muy cerca, pues me vino incorrecto. Lo que tenías que haber hecho era generar de alguna forma altos niveles de compromiso y de identificación con la compañía, y de esa forma te darás cuenta de que a distancia o presencialmente las personas no necesitan ser vigiladas. Al CCL, al Center for Creative Leadership, en Greensboro, el centro con mayor nivel de liderazgo a nivel mundial, y las 104 ofertas. Pues, esto es misión estratégica. Muy bien. Pero ¿cuáles son los elementos que no puedes tener? ¿Cuáles son los elementos que tienes que priorizar? La respuesta para nosotros ha sido: el líder tiene que ser consciente de sí mismo, con altos niveles de autofortalezas, de las fortalezas de los individuos, del poder de la diversidad. Después Shuli lo comentará. De los ladrones de la felicidad, de mi estilo de personalidad, de mi estilo de comunicación y del valor de cada persona dentro de los equipos. El líder tiene que ser alguien que encuentre significado y propósito en lo que hacen, ayudando a las personas de sus equipos a encontrarlo también.
Y en este sentido, pues creo que disfrutar de dar un buen servicio, practicar la gratitud, el reconocimiento, es un intangible también súper poderoso a la hora de orientarnos a resultados. El líder tiene que ser positivo. Bueno, alguien puede decir, no, 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 ¿cómo positivo? A ver, positivo con los pies en el suelo, con altos niveles de autoeficacia, de optimismo y de esperanza. El optimismo con los pies en el suelo es la clave para hacer el esfuerzo. Si yo no creo que mi esfuerzo vaya a tener resultados, ya no me esfuerzo. Por eso, creer que eres capaz va a ser importante. Y el líder, por lo tanto, tiene que tener autoeficacia en cuanto a su capacidad y a la capacidad del equipo. La resiliencia es el gran mantra en estos momentos, ¿no? Cómo superar la adversidad. Pero es que la psicología positiva lo que estudia es no solamente cómo superarla, tolerando la frustración, gestionando la incertidumbre y practicando la humildad y la mentalidad de crecimiento, sino que la psicología positiva dice que nadie desea la adversidad, pero resulta que los momentos de adversidad muchas veces se convierten en situaciones propicias para aprender y para crecer, practicando lo que Carmelo Vaz de la Complutense denomina crecimiento postraumático. Y el quinto y último elemento, decía Karl Popper, que nada se puede esperar de un líder que no esté dispuesto a hacer más esfuerzo que los demás. Resulta que el líder tiene que comprometerse más. Hoy, lamentablemente, vemos a muchos líderes que lo único que hacen descaradamente es servirse de sus liderados para vivir bárbaramente a costa de los liderados. Pues eso no puede ser. Y bueno, ahí cada cual que se dé cuenta, ¿no? Pero si resulta que tú vives en un entorno normal y de repente, bueno, pues parece que su nivel de compromiso, por muchas mojigangas que nos esté contando, es la de compromiso consigo mismo. Para cualquier persona que pueda estar interesado en conocer un poquito más estos 5 elementos del modelo de liderazgo orientado al crecimiento humano, hemos desarrollado un curso en la plataforma EDX con la Escuela de Negocios EGADE, que es la Escuela del Tecnológico de Monterrey. Es un curso y a lo largo de 4 semanas, el que esté interesado pues puede desarrollar el programa. Querido Juli. Muchas gracias, querido Santi. Muy buenas tardes a todos y a todos. La verdad es que bueno, es un placer, como decía Ángel, el poder contribuir un poco a fomentar el talento gallego, ¿no? Y la historia con Santi realmente, en mi caso, una historia de gran admiración. Empezó estudiando en la Universidad de Vigo, ¿no? Me había visto el TEDx, que os lo recomiendo, de Santi sobre felicidad en el trabajo. Me lo viví como unas 40 veces. Y desde ese momento empecé como a visualizar cómo me gustaría, ¿no? En algún momento poder trabajar con alguien tan inspirador y que ha cambiado tanto el panorama organizacional a nivel mundial. Y después, ya estudiando un máster, ya Santi me dio clase había sido un 25 de mayo de 2013. Me había encantado lo que vi. Llegué a mi casa en Tui, junto a mi madre, y le dije: mami, no sé de qué forma, pero quiero trabajar en algún momento con Santi, ¿no? Y que pueda aprender de él. Ahí me acordé de una frase de Emilio Duro que decía que los mentores son la figura más importante de la vida profesional de las personas. Y fue cuando la semana siguiente, cuando volvimos a tener clase, le dije a Santi que quería que fuese esta persona para mí. Y desde ahí pues nació ese vínculo en R, también una empresa que sin duda nos ha dejado huella, ¿no? Y desde ahí, y gracias a un poco a toda la generosidad de Santi, después de su primer libro, Juan Carlos Cubeiro, uno de los grandes expertos en liderazgo de España, le habló de una colección de coaching con Síntesis, con Meritxell Obiols, y ahí fue en ese momento cuando sí me dio uno de los mejores regalos de mi vida, que fue invitarme a escribir un libro juntos. De hecho, me acuerdo como si fuese hoy, fue en agosto de hace ya casi, ya más de 2 años, ¿no? En Coruña, Santi estaba recién llegado a México, yo de Brasil. Nos fuimos a comer a la playa, un lugar espectacular, a la foto ahí abajo a la derecha, y me dijo que viniendo de México pensaba que podíamos
que quería escribir ese libro y pensó en mí para hacerlo juntos. Yo le dije en ese momento que sí y después le pregunté, Santi, ¿sobre qué va el libro, ¿no? Entonces, eso ya habla mucho de la confianza, ¿no? Y del, como decía Santi, la voluntad de servir, ¿no? De servir a muchas personas, a muchos líderes. Y este proyecto del libro es un proyecto de varias generaciones. Ahí hablamos de José María Vázquez Pena también, el mentor de Santi. Y por eso es un libro y un modelo, ¿no? Que queremos pues, contaros hoy. Ahí veis al bueno de José María. Y que se fructifica sobre todo en un modelo de coaching emergente flow, ¿no? Que se basa en cuatro fases. La primera llamamos Find Yourself, que es la parte de autoconocerse, ¿no? De la importancia de conocerse a uno mismo, a una misma. Hablamos de este modelo muy enfocado para líderes, ¿no? Como decimos, líderes coach, profesionales de gestión de personas, para coaches, y también para todas las personas que queráis, si estáis aquí, nos han comentado que hace buen tiempo en Galicia. Estáis por aquí un día de buen tiempo en Galicia, es porque realmente estáis muy comprometidos con vuestro desarrollo. Y os invitamos a que primero empecemos por autoconocernos, ¿no? El Find Yourself, para después ir al Lead Positively, liderarnos positivamente, siempre con un enfoque optimista de las cosas, para ya enfocarnos en objetivos, que es fundamental, nos hace felices lograr objetivos. Y por último, lograr la felicidad, que es el gran diferencial de nuestro modelo y que creemos, ¿no? Que en este mundo donde la pandemia ha cambiado tantas cosas. El otro día escuchaba a un vicepresidente de Gartner en un encuentro de recursos humanos aquí de Mercado Libre y decía que el papel del profesional de recursos humanos, de gestión de personas en este momento, toma el frente porque el bienestar de las personas está más en juego que nunca. Y esto no es una moda, sino es algo que ya ha llegado para quedarse, por suerte, ¿no? Y Marshall Goldsmith, que es uno de los principales coaches en el ámbito mundial, fue el coach de Barack Obama, tuvo la generosidad también de escribir un blurb sobre nuestro libro. Y esta frase explica muy bien, ¿no? El concepto, ¿no? De que el mundo cambiante demanda un nuevo líder, ¿no? O una nueva líder, que no solo entienda el trabajo y la industria, sino que lidere y haga coaching de su equipo para el éxito, ¿no? Entonces, el modelo de coaching emergente incrementará la capacidad de liderazgo, ¿no? Y esto nos da pie a esta primera fase, ¿no? De Find Yourself, en donde damos herramientas, ¿no? Sobre todo generar consciencia y autoconocimiento, ¿no? Decía Gauguin que cierro mis ojos para poder ver, ¿no? Entonces tenemos que estar en esos momentos de tener introspección y de mirar hacia nosotros mismos, porque solo conociéndonos a nosotros mismos o liderándonos a nosotros mismos podemos liderar a otras personas. Y el primer gran insight, cuando Santi leyó el libro de Martin Seligman, de la auténtica felicidad, Seligman ahí decía como la verdadera felicidad deriva de la identificación y el cultivo de las fortalezas más importantes de la persona y de su uso cotidiano del trabajo, el amor, el ocio y la educación de los hijos. Ahí está el primer punto que es maravilloso, donde el trabajo puede ser una fuente de felicidad si realmente utilizamos nuestras fortalezas, ¿no? Pero solo 1 de cada 3 personas conocen sus fortalezas. Entonces, existe un gran campo para realmente que identificamos cuáles son nuestras fortalezas, ¿no? Cuáles son aquellas cosas que se nos dan bien. Y por eso existen diferentes herramientas que damos, como por ejemplo en el propio libro, como el Via Survey, que explica las fortalezas también a nivel, en gran estudio, en varias culturas, ¿no? Y las ordena. Entonces tenemos varias herramientas que dentro del propio libro damos. Y un poco resumiendo, ¿no? Carlos Torres, el presidente del BBVA, dice que coaching emergente nos sumerge en un atractivo modelo de liderazgo que comienza por conocerse uno mismo y por utilizar las fortalezas propias para tener impacto positivo en los demás. Es un modelo de liderazgo integral basado en valores, buscando la coherencia en todos los ámbitos de la vida, más allá del trabajo. Con muchos de los líderes con los que trabajo, digo claramente que la vida no está disasociada la vida y el trabajo. No podemos decir, bueno, dejo mi vida por un lado y me voy al trabajo, soy otra persona, somos una persona solo, ¿no? Entonces, ¿cómo es importante tener esa coherencia en todos los ámbitos de la vida? Y Carlos es un gran ejemplo, ¿no?
Y no podemos entender las fortalezas individuales sin entender también las fortalezas colectivas. Y esto lo podemos llevar a nuestros equipos de trabajo, lo podemos llevar a nuestras familias, lo podemos llevar a realmente a todos los ámbitos, porque aquí Belvin nos, como bien explica, dice que nadie es perfecto, no nadie somos perfectos, pero sí un equipo puede ser. Entonces, pensar que la diversidad, el otro día escuchaba un webinar, ¿no? Y hacía una pregunta a un amigo mío que estaba en Washington, por cierto, el gran Carlos Bellas, que es otro galego ilustre, ¿no? Que está en el Banco Mundial, y le preguntaban si tanta diversidad en el Banco Mundial era algo que como que podía ser negativo a la hora de ejecutar y avanzar las cosas, ¿no? Y ahí respondió brillantemente como realmente en este momento la diversidad, no podemos entender innovación en las empresas, no podemos entender grandes resultados sin diversidad. Entonces, la diversidad es algo que cada vez, ¿no?, tenemos que ver como una ventaja, diferentes formas, y no solo lo visible, que puede ser diferente orientación sexual, diferentes edades, pero sí que tiene una parte invisible, ¿no?, que podemos tener diferentes formas de pensar, diferentes nacionalidades. Yo, por ejemplo, estoy en Brasil, trabajo con equipos en Argentina, en México, en Colombia, y eso es realmente rico, ¿no?, esa riqueza que exige más de nosotros y nos hace aprender más. Y ya nos vamos a la fase de lead positive, ¿no?, de liderar positivamente, en donde pasamos del pensamiento positivo al comportamiento positivo. Y esto es fundamental que tengamos esto siempre en mente, y también a través de diferentes intervenciones positivas. Porque partimos de que las emociones positivas son fundamentales. No podemos pensar que podemos ser felices sin emociones negativas. Es obvio que las emociones negativas también nos van a servir, ¿no? La diferencia está en no quedarse en ellas y sí enfocar en aquellas emociones positivas que van a, de alguna forma, mejorar nuestra salud física, que van a fomentar la confianza y la compasión, que promueven una mayor conexión social, que ayudan a aumentar la atención, que amortiguan síntomas depresivos, ¿no?, que ayudan a las personas a recuperarse del estrés y que pueden contrarrestar los efectos de las emociones negativas, ¿no? Muchas veces cuando hacemos en Mercado Libre talleres con líderes también le preguntamos, porque sabemos que el feedback y el reconocimiento son dos palancas fundamentales para crear buenos lugares para trabajar, cómo con un simple mensaje de texto en 30 segundos podemos generar algo muy bueno en nuestros equipos, ¿no? Y ahí viene esa visión positiva que queremos, tanto Santi como yo, y que Santi ya viene experimentando este ejercicio en muchos lugares con gran éxito, es que penséis, ¿no?, en alguna consecuencia positiva del confinamiento. Es evidente que ha tenido muchas cosas muy negativas, pero ha tenido, por ejemplo, en nuestro caso, nos ha permitido escribir el libro en plazos mucho más rápidos de lo que podríamos haber pensado, y eso que ni nos pudimos contar ni en México, ni en Brasil, ni en España, ni en Galicia. Entonces nos gustaría invitaros a que escribáis un poco las consecuencias positivas del confinamiento. Si queréis, aquí en el chat, no sé si me estáis escuchando. No sé si queréis compartir aquí en el chat qué de positivo ha tenido el confinamiento, ¿no? En nuestro caso, poder haber escrito el libro mucho más rápido. En mi caso, por ejemplo, no tener que viajar una vez cada 2 semanas ni a Buenos Aires ni a Sao Paulo, ¿no? Ahorrarme muchos viajes. No sé si alguien quiere compartir en el chat qué consecuencias positivas han tenido el confinamiento. Bueno, por aquí autoconocernos, poder dedicarle más tiempo a Igata, buenísimo, Ángel, un gran servicio para la comunidad, increíble, más tiempo para la familia, qué bonito, Santi. Afianzar la posibilidad de trabajar desde casa, muy bueno, y evitar la reunionitis. Bueno, como veis, tenemos bastantes motivos, ¿no? Empujón a la digitalización, eso ha sido increíble, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, como de un día para otro colocar 10.000 personas trabajando desde casa, ¿no? Algo que parecía imposible, y eso
reducir el estrés, parar. Entonces el confinamiento nos ha traído cosas mucho más positivas también, muchas cosas positivas, ¿no? Y aquí a lo que invitamos es tener esa visión positiva. Ya avanzando, vemos como personas con autoeficacia, y aquí tenemos un galego ilustre como Gómez Noya, ¿no? Cómo la autoeficacia, que es creer y estar convencidos de que podemos conseguir aquello, ¿no? Que parece imposible muchas veces, ¿no? Las personas con alta autoeficacia establecen retos ambiciosos, disfrutan de los desafíos, tienen altos niveles de automotivación, hacen los esfuerzos necesarios para alcanzar sus metas, se enfrentan a los obstáculos, son perseverantes y creemos que Gómez Noya es un gran ejemplo de alguien que ha sido pentacampeón del mundo y que, leyendo una entrevista esta semana, decía cómo él cree en Pekín con 38 años que puede ser una cosa positiva, ya que tendrá mayor experiencia, ¿no? Y la experiencia es un grado en pruebas de alta resistencia como son el triatlón, ¿no? Entonces, creo que es un gran ejemplo de autoeficacia. Y al mismo tiempo de optimismo, ¿no? De ver el lado positivo, y al final el optimismo es un requisito para la supervivencia, es una de las mejores armas para adaptarnos al medio y realmente transformarlo, como nos dice Carmelo Vázquez. Si nos vamos ya a la fase tercera de Focus on Objectives, ¿no? En nuestro modelo hablamos mucho de cómo dar herramientas para utilizar esas fortalezas y que se lleguen a los objetivos deseados, ya sea en la empresa o cuando hacemos procesos de coaching o nosotros mismos, ¿no? Y hablamos de objetivos en todos los sentidos, porque al final la felicidad no consiste en alcanzar una meta, sino en disfrutar del camino que nos lleva a ella. Si nos olvidamos, podemos sufrir durante el camino y dejar de apreciar lo conseguido una vez que lo hemos hecho, buscando insaciablemente nuevas metas. Entonces, está claro que tenemos que también saber, como les encanta decir aquí en el equipo, ¿no? Sobre todo en Argentina, tenemos que parar la bola, ¿no? Parar la pelota y pensar y disfrutar también de todo lo que hemos conseguido, porque es fundamental tener ese approach. Y también el propio Seligman, del que hablábamos, nos explica 5 elementos claves para ser felices, como las emociones positivas, el compromiso, las relaciones positivas, el significado y el achievement, que son las orientaciones a metas y objetivos. Entonces, los estudios dicen que cuando logramos mejores resultados somos más felices. De ahí la importancia de estar enfocados y lograr las metas. Y para eso también queríamos daros una herramienta del autor que hablabas antes, Tal Ben-Shahar, que se llama SPC, que dice que cuando encontramos algo que tiene significado para mí, que nos da placer y en lo que tenemos competencia, cuando se dan esas 3 áreas, realmente hemos encontrado nuestra vocación. Entonces nos gustaría mucho invitaros a que encontrar ese significado en las cosas que hacemos, a que hagamos ese placer, ¿no? Y también que tengamos conciencia de en lo que somos buenos o buenas. Y ya vamos a la fase de Achieve Wellbeing, donde Santi nos lo explicará con maestría, como siempre. Santi, no te escuchamos, estás muteado. Muchas gracias, os pido disculpas, pero... Bueno, efectivamente, para los que estéis más familiarizados con las herramientas de coaching, habréis escuchado, conoceréis bien la herramienta Grow, que es un modelo de coaching enfocado a Grow, a crecimiento, con 4 fases, G-R-O-W. Nosotros, con este acrónimo, la verdad es que disfrutamos mucho cuando fuimos encontrando la manera de que encajase. Lo que buscamos no es el crecimiento. Crecer no es suficiente por las razones que hemos venido explicando. Y porque puedes crecer, puedes conseguir éxito, puedes tener mayor número de seguidores, pero no valdrá la pena si el precio que pagas es tu propia felicidad. Por eso hablamos del modelo Flow, que es el objetivo no es solamente crecer y tener eso, crecimiento y resultados, sino el objetivo es fluir. El concepto de Flow, este es Csikszentmihalyi, un nombre fácil de pronunciar, uno de los que acompañaron a Seligman y a sus familias en las Navidades del 97 entre Tulum y Playa del Carmen, en Akumal, pues desarrolló un modelo muy sencillo y muy interesante. Y es que cuando tenemos un equilibrio entre nuestras capacidades y nuestros retos o desafíos, fluimos. Cuando nosotros tenemos más capacidades que retos, nos aburrimos y nos sentimos desapasionados.
infrautilizados, y cuando tenemos más desafíos que retos, por mucho que nos enfoquemos, pues resulta que caemos en ansiedad porque no somos capaces, no tenemos esas fortalezas. Por lo tanto, el objetivo, y yo precisamente ahora estoy también en un proceso de coaching con un directivo de Audi México, y cuando yo le pregunto, ¿cuál es tu objetivo del proceso? Y me dijo, volver a fluir. Y creo que es un término que lo recoge todo, es decir, cuando fluyes, el tiempo pasa volando. Una hora dura, dependiendo de lo que hagas, mucho o poco. Es decir, Dios mío, ya ha pasado 44 minutos. O, Dios mío, me quedan 59 minutos. Eso es cuando fluyo o no fluyo. El tiempo es una sensación. Y por eso debemos tener como objetivo dentro de nuestro proceso de coaching y dentro de la gestión de equipos, desde el liderazgo y también desde los departamentos de recursos humanos o de gestión de talento personas, el objetivo de contribuir a que la gente fluya. Otra herramienta muy interesante dentro de cómo ser capaces de fluir cuando están a punto de despedirte, cuando tienes miedo sobre la sostenibilidad, cuando tienes que cerrar tu restaurante, ¿cómo es posible que puedas fluir, ¿no? Pues básicamente, y aunque sea muy difícil, lo que tenemos que pensar es que hay muchas cosas que nos afectan y nos preocupan, pero solamente debemos enfocarnos en aquellas de lo que nos preocupa, en lo que podemos influir o controlar. Y esto es fundamental porque si no, lo único que vamos a hacer es remar contra corriente, agotarnos, intentando superar a una fuerza como las olas que no vamos a poder superar, y lo único que vamos a acelerar es que quedemos exhaustos un poquito antes. Dentro de este ámbito de fluidez, como sinónimo prácticamente del concepto de felicidad, encontramos el concepto de la gratitud. Pues bien, son más felices. Y no al revés, porque alguien puede decir, caramba, si eres feliz tienes que estar muy agradecido. La cuestión es que el encontrar motivos de agradecimiento tiene que ver precisamente con tu capacidad para encontrar motivos de gratitud. Y creo que cuando encontramos motivos de gratitud mejora nuestro bienestar y aumenta nuestro nivel de significado. Hay muchos ejercicios en el ámbito de la gratitud y los recogemos en el libro, algunos de ellos, pero básicamente de lo que se trata es de decir, por ejemplo, ¿no? Un ejercicio de gratitud antes de... Julián, no sé si puedes retomar tú, que creo que perdimos a Santi. Sí, puedo continuar un poco lo que... Sí, lo que nos contaba Santi es cómo los sentimientos de gratitud, ¿no? Son fundamentales, ¿no? Y muchas veces es algo realmente simple, ¿no? El poder generar esos sentimientos en donde las personas consigan generar algo positivo con un simple mensaje. No sé, creo que está Santi de vuelta. Sí, sigue, Suli. No, básicamente estaba siguiendo un poco con el tema de la gratitud y yo creo que ya estamos ahí ya casi. Yo creo que Santi para hacer un cierre maravilloso. Pues sí, efectivamente, ser agradecido tiene que ver con observar con un lente la vida que te favorece y que te ayuda. Y ser agradecido y practicar el agradecimiento te hace mejor líder y obtienes mejores resultados. Obviamente tiene que ser desde la sinceridad y un carácter genuino, no ese reconocimiento vacío o cínico que pretende manipularnos. Y bueno, al final, como decía antes, qué pena que las cosas empiezan a ser reconocidas o a ser valiosas cuando dejamos de contar con ellas. Hay tantas definiciones de líder como personas lo han definido y yo también tengo mi propia propuesta de definición. Creo que en el siglo XX un líder pues, era aquel que tenía poder, seguidores y que de alguna forma podía influir en muchas personas. Sigue existiendo ese concepto de líder, pero para mí hoy líder es aquella persona que consigue ser feliz en su vida, punto. Eso es un auténtico líder. El otro, pues alguien que gana mucha pasta o que puede tener mucho trabajo, pero no necesariamente algo que desde luego a las nuevas generaciones les interese llegar a ser. Ahora, para ser feliz o florecer, puede ser un término que a lo mejor parezca un poco naif, pero florecer es fructificar,
Todos somos semillas, todos tenemos un potencial. Y al final, ¿qué es lo que damos a lo largo de nuestra vida? ¿Frutos y flores o no sacamos brillo a nuestro potencial? Pues la clave para florecer es contribuir a la felicidad y al florecimiento de los demás. Y bueno, nos gustan mucho los spots de publicidad porque son pequeñas películas de menos de un minuto que representan y nos ayudan muchísimo para fijar algunos de los mensajes que queremos compartir. Y para terminar, precisamente vamos a ver uno de esos spots que yo creo que resumen muy bien la importancia de las cosas pequeñas. Y de repente, sin salir de casa, estamos en el mayor viaje que jamás hemos vivido, uno que nos cambiará para siempre. Y sin salir de casa, aprendemos costumbres nuevas, descubrimos rituales que nunca habíamos vivido. Y juntos nos sorprendemos del valor de las personas, y no solo de las personas. Y seguimos enviando mensajes y nos llamamos como en todos los viajes que hicimos, y bailamos y reímos, y también lloramos. Y hacemos planes para cuando nos volvamos a ver. Pero ese ya será otro viaje, un viaje nuevo y distinto. Y saldremos de casa, eso seguro, y saldremos diferentes. Y todo lo que hemos aprendido nos hará ver el mundo con otros ojos. Porque si todo esto lo estamos haciendo desde nuestras casas, ¿te imaginas lo que seremos capaces de hacer cuando volvamos a salir? Y de repente... Pues bien, esto era lo que queríamos compartiros en el día de hoy para dar respuesta a la pregunta de si se puede ser feliz en el trabajo. Ningún trabajo te asegura la felicidad. Tú puedes ser Amy Winehouse, Whitney Houston y decidir que a pesar de que tienes algo que es envidiado y deseado por todos los demás, tú no eres capaz de saborearlo. Y tú puedes ser una persona con un trabajo más bien sencillo, humilde y saber disfrutarlo. Por eso, la clave está en nuestro pensamiento y nuestra capacidad de gestionar nuestras emociones, que sin duda en tiempos de pandemia se ha convertido en un reto todavía más importante. Os damos las gracias. Tenemos todavía unos minutos para unas preguntas directamente o como las quiera organizar Ángel. Y de verdad, muchísimas gracias de todo corazón. Gracias. Muchas gracias, Santi y Julián. Me gusta mucho ese mensaje final de que al final se trata de un poco la perspectiva con la que lo vemos, ¿no? Que a veces vemos pues, famosos que a priori envidiamos y no son felices y gente que lo que dices, igual tiene un trabajo más sencillo y que disfruta de la vida. Un poco lo que fuisteis comentando y que hablábamos también antes de empezar, para romper así un poco el hielo, los que tengáis alguna pregunta, id dejándola en el chat y las vamos lanzando ahora. Pero quería conectar con esa parte de datos que hablábamos que aportáis en el libro, ¿no? Yo me quedé así con dos. Por ejemplo, un aumento de entre el 7 y el 23% del compromiso laboral, hasta un 21% más de beneficios empresariales en esas empresas en las que se centran en el desarrollo de sus trabajadores y en el refuerzo de las fortalezas, ¿no? En este sentido, ¿vosotros creéis que falta o que se debería reforzar un poco este conocimiento sobre el desarrollo profesional, sobre el liderazgo en las carreras y formaciones más de ámbito del negocio para que vean al área de recursos humanos y desarrollo como un apoyo para mejorar esas cifras que a veces no se ve tan claramente en estas áreas, ¿no? Adiante, Brasil. Brasil. Bueno, sí, claramente. Para Frenchy. Para Frenchy. Sí, una dificultad. A veces se me juntan palabras en portugués, así que nada. Claramente sí. Creo que queda mucho realmente por sembrar, ¿no? De hecho, cuando estudiaba en la universidad, no eran tantos esos cursos, ¿no? Y a los que conseguí asistir realmente creo que marca una diferencia, ¿no? Porque al final, como también explicamos en el capítulo 4, la importancia de la inteligencia emocional, cuando las personas son líderes, importa más el 75% versus el coeficiente intelectual, 85% versus el 15%, ¿no? De inteligencia emocional versus el coeficiente intelectual. Entonces, sin estas soft skills, sin esta capacidad de entender, realmente es muy complicado en la nueva era, ¿no? Entonces, nuestra propuesta claramente es poder expandir
este conocimiento para que realmente sea útil en muchas organizaciones, para muchas personas y es lo que nos mueve tanto a Santi como a mí, ¿no? Ese propósito de... y lo que es fascinante es que queda mucho por hacer, ¿no? Y como dicen muchas empresas de tecnología, aún está solo el 1% hecho y yo creo que aquí llevamos un 1% hecho y tenemos muchísimo por lo que avanzar, ¿no? Entonces es precioso yo creo que este reto y este desafío. Yo añadiría que el mundo está cambiando, y decía Elsa Punset en la Fundación Barrié en La Coruña hace tiempo. Dijo, mientras que los quirófanos de hoy en día no se parecen en nada a los quirófanos del principio del siglo XX, las aulas todavía son muy parecidas, ¿no? Entonces educamos como si nada hubiese cambiado. Yo, que trabajo, me vine a México, esto es una cosa muy, muy curiosa, me invitaron a dar una conferencia en el Tecnológico de Monterrey y resulta que hay que tener mucho cuidado con quien habla uno, que te puede cambiar la vida. Y resulta que me dijeron, oye, ¿por qué no te quedas y ya pues nos ayudas en el tema del desarrollo del liderazgo, ¿no? Y ya veis. Bueno, pues creo que el TEC, que es una organización privada pero sin ánimo de lucro y que nace porque un señor, perdón, el fundador del TEC, se fue a estudiar al MIT y cuando volvió dijo, macho, aquí si queremos tener éxito en los empresarios de Monterrey, tenemos que crear un MIT de Monterrey, y eso es lo que significa Instituto Tecnológico de Monterrey. Y justo un año antes de la pandemia, sin que nada pareciera que lo hacía necesario, porque estamos muy bien en los rankings, bueno, la verdad es que tiene mucho prestigio, etcétera, decidieron, y yo con ellos, cambiar el sistema educativo. Y nosotros ahora ya no tenemos materias. Entonces, tu pregunta, Ángel, es completa. ¿Y cuál es el objetivo del tal? O resulta que tú eres mañana abogado o arquitecto, no sé qué, y tienes una materia y te preguntan estructuras o derecho, no sé qué. A ti lo que te preguntan son retos y desafíos. Y todo el módulo educativo TEC 21, pionero, está orientado a desarrollar todas esas habilidades. Pero fijaos, la visión 2030 es liderazgo, innovación y emprendimiento para que seáis felices, para el florecimiento humano. Es decir, da igual que seas presidente del gobierno, tal. Si tú eres un infeliz, ¿para qué te sirve? O sea, más allá del ego y el prurito o algo así, ¿no? Ahora, si tú eres presidente del gobierno y estás orgulloso de haber ayudado a tu país, etcétera, etcétera, pues claro que tiene un significado. Por lo tanto, yo creo que el mundo de la educación se tiene que revolucionar, tenemos que dejar de memorizar materias y yo, sinceramente, creo que cada vez esto es un revulsivo y algo que empuja a la disrupción a lo bestia. Lo decíais ahí en los comentarios, ¿no? La gran digitalización de las organizaciones, por ejemplo, súper acelerado. Antes te decían, pero ¿cómo vas a tener un curso en línea? ¿Estás loco? No es lo mismo. No, claro que no es lo mismo. Puede ser incluso mejor. Es diferente. En todo caso, ¿por qué no haces algo híbrido que te permite ahorrar tiempos, energías, etcétera, y al mismo tiempo mantienes algo presencial? El mundo cambió en 2020. Sí, totalmente. Digamos que vamos por el buen camino, pero aún queda mucho por hacer, ¿no? Y mira, justo tenemos una pregunta de Yolanda Vázquez que enlaza bastante bien con esta, que es ¿cuán abiertos están los líderes y las líderes de las compañías a destinar presupuestos para dar lugar y espacio a estas herramientas y miradas un poco que fuisteis comentando a lo largo de la ponencia? Como veis, preguntas sencillas, fácil respuesta. Sí. ¿Vas tú o yo, Santi? Venga, adelante. Es que tú, si cuentas lo que hacéis en Mercado Libre o en las empresas en las que has estado, ¿qué es lo que está pasando, no? Sí, a ver, yo creo que depende mucho al final de la visión de las empresas, ¿no? Yo, por ejemplo, en R, por ejemplo, era un oasis de lugar para trabajar, ¿no? Cuando todos que queríamos trabajar en recursos humanos queríamos trabajar en el equipo con Santi porque realmente tenía esa mirada, ¿no? Y cómo una gestión estratégica de gestión de personas consigue convencer a toda la organización, ¿no? De la importancia y sí que depende mucho de cada una de las organizaciones. Lo que estamos viendo es que en el momento en el que vivimos, donde las grandes empresas de tecnología, por ejemplo, Mercado Libre ha multiplicado nuestra acción, hoy vale más de $1.500 en Nasdaq, hace un año estaban 500. Entonces,
si realmente las empresas de tecnología, que son las que más están creciendo en este momento, se basan puramente en el talento, el intangible es el mayor valor. Si realmente las empresas no apuestan por esto, no sobreviven, ¿no? Entonces estamos en un momento en donde muchas empresas se están dando cuenta de que o realmente apuestan por el talento y por esa mirada, como por ejemplo apuesta Mercado Libre para ser una de las mejores empresas para trabajar del mundo, o realmente no se puede sobrevivir en un mundo tan competitivo a nivel mundial, ¿no? Entonces, esa abertura, yo creo que muchas veces también la situación como la actual cada vez, ¿no? Empuja más a esa abertura. Y nuevamente creo que queda bastante por hacer, pero creo que el momento es indispensable. No es ya vamos a traer estos contenidos para que las cosas pues funcionen más o menos, sino es indispensable para que funcionen. Sería un poco mi visión, ¿no? Pues yo también ahí añadiría, y casi uniendo las dos preguntas, la de Yolanda y Leticia, ¿no? Porque al final es cómo están de abiertos los líderes y para apostar e invertir en esto, y qué podemos hacer para que inviertan, ¿no? Para que las empresas gallegas lo tengan en cuenta. Y yo creo que, a ver, yo trabajé en Unión Fenosa toda mi vida y después en R, que era dentro de, bueno, siempre era la misma empresa o teníamos los mismos líderes y también una filosofía muy orientada a personas. Y al trabajar en un comité de dirección en Unión Fenosa de ingenieros industriales y de caminos y de minas, y en el comité de dirección de R con ingenieros de telecomunicaciones, pues yo, más que victimizarme diciendo estos señores no entienden nada, lo único que intentaba era explicarme mejor y hablarles en su idioma. ¿Y en qué idioma hablan los ingenieros de minas industriales y de teleco? En datos. Y cuando yo mido, pues entonces resulta que vale la pena. Entonces ya no se ve como un presupuesto. Decir, recuerdo cuando nos compraron los amigos de Euskaltel y me pregunta el secretario general de Euskaltel, oye, ¿y para qué sirve esto de la felicidad en el trabajo? Pero vamos, iba con una mala baba. Dije yo, veo cierto rintintín y tal. ¿Te puedo contestar a gusto? Y me dice, sí, claro, ahí va eso y tal. Y entonces yo le dije, pues mira, vosotros habéis tenido, que yo sepa, porque es público y notorio, unas relaciones laborales que habéis tenido varios conflictos colectivos que yo cuantifico en alrededor de 300 millones de euros por indemnizaciones, porque externalizasteis un montón de tal, después lo vendisteis a los chinos. Y nosotros hemos tenido una demanda laboral en 17 años. ¿Te parece bien y entendible lo rentable que es cuidar a las personas y generar un marco de relaciones laborales donde la empresa cuida a las personas y las personas cuidan a la empresa? Entonces yo creo que aquí medir es una clave, y también no quería dejar de decir que a veces buena parte de las cosas que se pueden hacer no cuestan dinero. Es decir, no es tanto un presupuesto que digas, pues ahora voy a cambiar. De hecho, yo he trabajado en muchas organizaciones que lo tienen todo. Perdón, también con toda confianza puedo decirlo. En Unión Fenosa no había mejores condiciones laborales en muchos kilómetros a la redonda. Teníamos jornada intensiva de verano, la luz gratis en tal, y había mucha depresión. Entonces, no es únicamente como el ejemplo que ponía antes, sino a veces son cuestiones que no es cambiar o poner futbolines o hacer inversiones, sino es en hacer las cosas con un carácter genuino, generando un entorno, una cultura y unos valores que refuerzan pues, la salud de las personas y su desarrollo. Genial. Vale, y tenemos una última pregunta y ya cerramos para ir en tiempo. Nos comenta Nacho que ¿cuándo creéis que se debería incorporar este tipo de formación o estos temas en el sistema educativo? Lo aclaraba con él, se refiere un poco a la etapa, pues en infantil, en primaria, cuando ya están en la universidad. ¿Cuándo creéis vosotros que sería un momento ideal? Pues ayer, ¿no? O sea, ayer y siempre. A ver, aquí hay una cosa, y es que la flexibilidad del cerebro de un niño no es la de un señor de 55 años como yo, ¿no? O sea, por mucho que me ponga y por mucho que lo intente. Entonces, cualquier interacción o intervención en la más tierna infancia, al final los niños están construyendo sus valores por cosas que en sus entornos se premian o se castigan, se permiten o no.
De tal forma que yo diría, y todo el tema de la inteligencia emocional o social, pues cuanto antes mejor. Si tú te vas a estudiar un año a Estados Unidos cuando tienes 14 años o 15 años, alguien me dijo a mí una vez, dice, desde luego, qué horror, ¿no? O sea, como qué malos padres. Y yo, joder, macho, pues malos padres es para estar yo más cómodo tenerlo ahí asado y que después no sepa ni cruzar la calle solo. Depende de cómo se vea. Ahora, que lo pasas mal en las Navidades con esa edad y que no pueda venir. Entonces, yo diría que yo creo que desde la más tierna infancia tenemos que educar y todo el tema de la diversidad, la inclusión, la solidaridad, la empatía, el bien común. Pero no porque seamos, ¡ay, qué bonito queda! Es que valen pasta. Es decir, hoy este tipo de elementos obtienen mejores resultados. Entre otras cosas, porque si yo tengo miedo, mis escasas neuronas funcionan peor. Y si yo tengo confianza, a lo mejor la sinapsis neuronal y la electricidad entre neuronas va más rápido si me puede ocurrir algo. O sea, así de sencillo. Por lo tanto, yo creo que sí que se tiene que hacer una modificación incorporando al sistema educativo no tanto las materias, sino los retos y la inteligencia social y por qué no. A ver, en Harvard hacen cursos para aprender a ser felices. ¿Por qué? Porque sus egresados y egresadas tienen mucho éxito. Presidentes de gobiernos, ministros, premios Nobel, los mejores arquitectos, y de repente se dan cuenta y dicen, caramba, pero tenemos más suicidios que la media americana, más divorcios, más no sé qué, más no sé cuánto. Señores, les estamos formando muy bien en competencias técnicas, pero no les estamos gestionando bien para educarlos para ser felices. Y ahí es cuando aparece tal vez Sahar. En Nueva York, uno de cada de Yale tomó este curso. Por lo tanto, creo que si el liderazgo tuviese calidad y la felicidad fuese abundante, sin necesidad de molestarse, no habría ni que escribir, ni investigar, ni nada. Pero como no es así, habrá que esforzarse para aprender a ser felices en el trabajo y en la vida, y en la educación, y su integración en la educación será fundamental para conseguirlo. Sí, totalmente de acuerdo. Solo complementando, yo creo que la importancia, ¿no? Y, por ejemplo, mi madre siendo maestra, de intentar llevar también estos conocimientos y cómo plasmamos también en partes del libro, como el propio Richard Davidson, en estudios donde practican el mindfulness o la empatía en niños, tienen un 28% mejor de notas después, ¿no? Entonces, desde tempranas edades es algo que también claramente, y como bien explicó Santi, es algo que es fundamental, ¿no? Y yo creo que un punto y que veo mucho es no tener miedo a innovar, ¿no? Y a realmente a traer estos conceptos que la ciencia aporta también al ámbito educativo. Hoy habría que tener miedo a no innovar. Totalmente, pues muchas gracias. Oye, yo os lanzo ahí ya una idea porque Santi lo vendes muy bien. Cuando queráis volver a Galicia podéis abrir el TEC de Galicia, por ejemplo, el TEC de Compostela, aquí venir a abrir y ayudarnos a implantar todas estas ideas y metodologías, ¿no? Bueno, yo agradeceros eso una vez más, que ya pasan 7 minutos de la hora que teníamos prevista, el que estéis aquí. Desde IGATA somos muy felices de contar con talento gallego que está en la diáspora y que siempre os ofrecéis si estáis dispuestos a colaborar. Y también agradecer a todas las personas que han estado aquí con nosotros, que como comentábamos al principio, hoy en Galicia hace muy buen tiempo y bueno, han estado aquí una hora con nosotros disfrutando de un poco lo que nos habéis estado contando. Como siempre, bueno, esta es vuestra casa y encantados de colaborar con vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Gracias. Un placer.